¿Cuáles son? No en el tronco. ¿Dónde va a ser? El núcleo caudado, los focales, los cames, ¿cuál más? Todo. También, ¿qué nos van a traer? Estos son alteraciones en el tono, en la postura y el movimiento. La patología más frecuente de los movimientos anormales involuntarios es la enfermedad de Parkinson. Antes se llamaban enfermedades extrapiramidales, si bien ahí está el problema, pero ahora se ha decidido que este es el nombre más adecuado. Movimientos anormales involuntarios. Definición: es una disfunción de los movimientos donde puede haber un exceso de movimiento. Por eso les decía que había dos tipos: o es un exceso o es pobreza de movimiento. El exceso de movimiento le vamos a llamar hiperquinesia, y a la pobreza o lentitud de movimiento le vamos a llamar hipoquinesia. Dentro de lo que son las hiperquinesias tenemos el más común, que es el temblor, que es un movimiento involuntario originado por contracción involuntaria de los músculos agonistas y antagonistas, que se manifiesta como oscilación. Eso. Pasamos a otra, que es la corea. La corea son movimientos involuntarios rápidos, irregulares, sin un propósito bien definido y arrítmicos. No se nota mucho lo que quiere decir hasta que veamos el video. Que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Y tenemos los dos más comunes, porque no son solamente dos, hay más. La corea de Huntington y la de Sydenham. La corea de Sydenham es más común en pacientes pediátricos, en pacientes de menos de 21 años. Y está producida por el estreptococo hemolítico. Y hemos visto varias enfermedades producidas por el estreptococo de forma secundaria. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? Endocarditis. ¿Qué más? Síndrome nefrótico. Luego, las neuropatías, la fiebre reumática. Y aquí va otra, la corea de Sydenham, que afecta a los núcleos de la base. Si está producida por el estreptococo, ¿cuál sería la cura? ¿Se cura o no se cura este enfermedad? Se cura. El paciente termina sin ninguna secuela de esta corea. Pero ¿cómo la curamos? Si hemos dicho que el origen, el estreptococo no causa la lesión como tal. ¿Qué es lo que va a suceder? Es parecido a lo que pasaba en la endocarditis. ¿Qué es? La fiebre reumática. Es una reacción ARA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar a este paciente? Primero que nada, ¿ah? Primero que nada tenemos que deshacernos de lo que está provocando el estímulo. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer de eso? Antibióticos. ¿Qué antibióticos se usan cuando pensamos en estreptococo? Penicilina. Bien. ¿Y si es alérgico a la penicilina? Ese es un error grave. Ahorita les voy a explicar por qué, para que entiendan ese concepto para siempre. ¿La cefalosporina qué es? Es parte, no es que no es un betalactámico como tal, pero ¿qué son las cefalosporinas? ¿Qué tienen los betalactámicos? La penicilina, ¿qué tiene en su estructura? El betalactámico y ahí viene la penicilina. ¿Quiénes son sus primos hermanos de la penicilina? Vienen las penicilinas de semisintéticas, ¿como cuáles? Luego tienen las cefalosporinas, que me dicen cuáles son las cefalosporinas. Las de primera, segunda. Eso. Luego, ¿qué otros tienen antibetalactámico? Los carbapenémicos, ¿como cuál? Ahora, todos estos, como son primos, hermanos, comparten el anillo betalactámico. ¿Puedo yo asociar un imipenem con una penicilina? Bueno, para que sea más potente, no sé, yo creo que necesito más antibióticos. Quiero asegurarme de matar a la bacteria. ¿Puedo mezclarlos? ¿Por qué? Porque van a usar la misma vía, entonces no tiene sentido usar lo que haga lo mismo.
Entonces, no tiene sentido. Y si todos se originen en ácido beta-lactámico, si un paciente es alérgico a la penicilina, lo más, no seguro, pero lo más probable es que también sea alérgico a todos los que tienen ese ácido beta-lactámico. Entonces, si un paciente es alérgico a la penicilina, hay que tener cuidado. No les digo que con seguridad van a ser alérgicos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál se usa? ¿Qué dice en farmacología? Porque eso con seguridad ya lleva. Cuando uno es alérgico a la penicilina, ¿qué antibiótico debería utilizar? Eritromicina es el de preferencia. Perfecto. Ahora, ya curado al estreptococo, ya no es el estreptococo. ¿Qué más debería hacer? Pues la corea, porque seguramente se va a volver a enfermar, se vuelve a enfermar y va a volver a pasar. 6 meses tarde, pero voy a estar cada 6 meses enfermo. Entonces aquí sí tengo que hacer profilaxis. ¿Se acuerdan lo que era profilaxis? ¿Qué es profilaxis? Eso, para que no se vuelva enfermo. Entonces, esa es la base del tratamiento de esta corea como tal. Mueve el brazo derecho, levantando así como el hayamos hecho. El brazo derecho, ok. Ahora mueve el brazo izquierdo. Soltátelo. Trata de caminar hasta allá, mi amor. Más para allá. Luego tenemos la corea de Hashimoto, que este es más común en pacientes añosos. ¿Qué es la diferencia entre las dos? No tiene nada que ver. Balismos. Variedad en Corea, pero solamente en este caso es unilateral. Tanto así que en la literatura también lo llaman hemibalismos. Atetosis. Movimientos distónicos que afectan, en este caso, más que todo a las manos. Mioclonías, esto me imagino que casi todos han tenido en algún momento de su vida. Son contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos musculares. Cuando le dicen me late el párpado, me tiembla el párpado, esas son mioclonías. Ahí se le va más. Distonías, contracciones sostenidas de músculos antagonistas que dan origen a posturas anormales y movimientos lentos de torsión. Había 100% de estonía, que yo tenía estonía, pero estaba mal, yo me sentía mal, me sentía muy mal, no me paraba de la cama, o comía, o dormía, no desayunaba, no hacía nada, y ya me mejoraba ya, demasiado.
contracciones musculares involuntarias que causaban bastante dolor y limitaban sus actividades diarias. Tenía problemas para hablar y comer. Solo al dormir no presentaba estos movimientos y difícilmente conciliaba el sueño. Hay tratamiento. Tics, movimientos involuntarios breves y bruscos que se repiten de la misma manera en segmentos corporales definidos, resulta que todo el mundo es. Esto no está en su libro, pero eso les he hecho una tabla ahí para entender un poquito mejor. Se describe cada uno, primero la función, el tipo de velocidad de cada uno de estos movimientos, la duración, el patrón, pero está en tu plataforma, está en tu LMS. Pasamos a las hipoquinesias. Las hipoquinesias solamente hay una que la vamos a mencionar, el parkinsonismo, que es la disminución de la amplitud y lentitud de los movimientos. Los pacientes con Parkinson normalmente suelen moverse de manera muy lenta. Y ahí viene la marcha parkinsoniana. Necesitamos moverse más bien. Precisamente porque ese es el problema. Tardan en amplían la superficie para poder equilibrar el triángulo de su y con pasos directos hacia adelante. Y se ve mejor. Marcha festinante se llama esta. Para aumentar el triángulo de sustentación del piso, para no caerse, siempre se agacha y aumentar ese triángulo de sustentación. Pasos cortos que van acelerando por la gravedad. No levantan todo el tiempo el suelo. Debilidad muscular. Aquí hablamos de dos cosas en debilidad. Tenemos las paresias y las plegias. ¿Cuál es la diferencia entre paresia y plejía? En plejía, ¿qué pasa? En plejía no mueven absolutamente nada. En paresia hay debilidad. Se puede mover y hay grados de fuerza donde pierde la fuerza. Y aquí tenemos algunos términos. Clasificación puede ser por lesión de motoneurona superior, causada por la corteza, lesión de motoneurona inferior, lesión del sistema nervioso periférico, lesiones de la placa neuromuscular como la miastenia gravis o lesión del músculo finalmente. Anamnesis, preguntar cuándo ha comenzado, cómo ha ido evolucionando, si está igual desde el principio, ha ido empeorando, ha ido disminuyendo. Distribución, esto es importante para saber qué zona está afectada y darle un nombre. Si hay otros síntomas neurológicos asociados, como en el caso de los ACVs, que haya afasia, por ejemplo, ya los guías que tienen ACV cerebral media. Preguntar sobre medicación o exposición a tóxicos como mercurio, plomo. Al examen físico, la distribución, que es lo más importante. Si es un solo miembro el afectado, le vamos a llamar monoparesia o monoplegia. Vamos a poner un ejemplo. Este miembro no muevo absolutamente nada, está ahí paralizado. ¿Cómo voy a llamar a eso? Pero esto, uno. Monoplegia. No brazos.
Miembro superior derecho. Eso. Si muevo un poco, pero mono parece el miembro superior. Si es un hemicuerpo, cuando hablamos de hemicuerpo, la mitad izquierda o la derecha. Si no muevo nada a la mitad de este lado, ¿qué le vamos a llamar? Hemiplegia derecha. Si muevo un poco, pero no igual que el otro lado, sí parece. Aquí sí viene algo más confuso. Si son los miembros inferiores, no puedo mover ninguno de los pies, ¿le vamos a llamar? ¿Ah? Si muevo un poco, parece. Y aquí viene lo más confuso. Si son mis extremidades superiores, que es poco común que no mueva, pero sí muevo las inferiores, ¿qué le vamos a llamar? Diparesia si muevo un poco, diplegia si no muevo nada. Entonces, miembros superiores, diparesia o diplegia. Miembros inferiores, paraparesia o paraplegia. ¿Qué más? Si son los 4 que no muevo nada, algunos les dicen tetra, es lo mismo. Cuadriplegia si no muevo nada, cuadriparesia si no muevo nada. Mono, hemi, para, y aquí le han puesto tetra por algún motivo. Es lo mismo. Luego evaluamos el trofismo muscular. Si no, luego puedo tener problemas de trofismo. Cuando hablamos de trofismo, ¿a qué nos referimos? Hablamos de desarrollo muscular. Si está, por ejemplo, en este caso sería una hipotrofia. Pueden encontrar también incluso en atrofia, cuando casi no haya masa muscular. Y si encuentro mucha masa muscular, hipertrofia. Luego hablamos del tono. ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de semicontracción sostenido para mantener una postura. Entonces podemos tener una hipotonía, una hipertonía, una espasticidad, rigidez aparatónica. Espasticidad, rigidez es que está duro, no se mueve. Espasticidad se llama rueda dentada también, que está rígido, pero logra moverse. Cuando yo logro mover, es fácil mover, luego vuelve a ponerse rígido. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, como si fuera una rueda dentada, empieza a moverse eso. Reflejos osteotendinosos. Aquí, para saber dónde está la lesión, si es motoneurona superior o inferior. Lesiones del sistema piramidal, o sea, motoneurona superior, manifiestan hiperreflexia. Lesiones de motoneurona inferior producen hiporreflexia o arreflexia. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a usar el signo de Babinski. Entonces, es el reflejo plantar extensor, es indicativo de lesión piramidal. Entonces, con un bolígrafo tienen además en su martillo elementos para hacer. Del pie, del talón, ahí de la flecha, hacia adelante. Hacen esto, básicamente. ¿Qué debería pasar normalmente? Debería haber una flexión del pie, flexión de los dedos. Y ahí, cuidado, use más los términos, porque hay la dorsiflexión, flexión plantar y dorsal y demás. Es patológico cuando los dedos hacen hacia arriba, hacen una extensión. Pasamos a convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son movimientos, son sacudidas, son accesos de movimientos musculares involuntarios, más o menos violentos, generalizados con pérdida de la conciencia. Se las conoce como crisis generalizadas tónico-clónicas al gran mal. Hay una variedad de movimientos de convulsiones, por ejemplo. La actividad motora puede manifestarse como movimientos tónicos o clónicos. Por ejemplo, tónico sería el momento en el que se ponen rígidos los pacientes. Clónico, cuando empiezan la sacudida. Y tenemos algo que se llama estado posictal. Entonces, primero se ponen generalmente tónicos, rígidos, luego empiezan con las sacudidas y terminan en el estado posictal. El estado posictal es el estado de inconsciencia, con flacidez después de haber estado con cognicidad aumentada, que recupera con una recuperación lenta y bradipsiquia. ¿Qué era bradipsiquia? Es la misma somnolencia, incluso cefalea. Este tiempo es indeterminado, puede durar muy poco, puede durar mucho, depende de cuánto tiempo ha sido la convulsión, qué tan fuerte ha sido la convulsión.
Y esto nos ayuda a diferenciar del síntoma. Esto suena a pregunta de examen. Dolor, hormigueo y adormecimiento. Hipoestesia es cuando hay una disminución de la sensibilidad. O anestesia es cuando hay pérdida de la sensibilidad. Parestesias que ya hemos, todo esto creo que ya hemos llevado en el primer parcial. Parestesias son sensaciones anormales como los hormigueos o los pinchazos que sienten sin que haya instinto, que se han producido por una compresión temporal de algún nervio. Hiperestesia, sensibilidad anormalmente aumentada. Y alodinia, que también hemos visto en el primer parcial, es percepción del dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Eso es algo. Ahí que nos falta, que no vamos a llevar para el examen, es trastornos de la visión y del sueño. Visión no vamos a llevar porque sí vamos a ver cuando evaluemos el segundo par craneal, el examen físico. Sistema nervioso central antecedente. Aquí son 3 temas. Epilepsia. En el caso de la epilepsia, las crisis de ausencia son más comunes en niños de 6 a 12 años. La epilepsia benigna es más común en pacientes en la adolescencia. El gran mal más frecuente suele iniciarse en la infancia. Las convulsiones febriles son comunes desde los 5 meses hasta los 5 años. Ese dato lo van a buscar bien, porque en los exámenes no preguntan por años, preguntan por mes. Y siempre preguntan en todos los exámenes. No les digo de mi examen, en todo lado preguntan para examen, por algún motivo, más que todo en pediatría. Cefalea, migraña en la adolescencia, neuralgia de efecto estático, nuevamente se ve en pacientes añosos. Los accidentes cerebrovasculares son más comunes en la adultez. Y de esto la hemorragia subaracnoidea es más común antes de los 50 años. Pero aquí sí tengo una cápita. La hemorragia subaracnoidea, ¿qué era? Sangre, ¿no? Y ya, porque te han reventado los vasos subaracnoideos. Tenemos 2 variedades. A ver, uno es traumático y el otro es espontáneo. Traumático es por un golpe. Espontáneo, de un momento a otro estaban y se reventó un vaso sanguíneo. Y aquí tenemos otra vez 2 variedades del espontáneo. Uno es antes de los 50 años y otro es después de los 50 años. Cuando estamos hablando en pacientes antes de los 50 años, ¿ustedes por qué creen que se rompan esos vasos? Un paciente joven, 30, 20 años. ¿Por qué? Pero el estrés, ¿por qué rompería un vaso? Les voy a poner un ejemplo. Un paciente que llega con presión de 250, 150. Y no se rompe nada en su cabeza, porque es un paciente joven. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, las arterias más que todo, son muy elásticas, no tienen tanto problema para que se rompan. Pero a partir de los 50 años, ¿qué les pasa a los pacientes? ¿Qué les pasa a esos vasos sanguíneos? Se endurecen, lo que se llama arterioesclerosis, que no es lo mismo que arteriosclerosis, ¿no es así? Entonces, a partir de los 50 años, por eso dicen que es más común, porque es más probable que se rompan por cambios de la presión. Se dice hipertensivo. Pero antes de los 50 años, ¿por qué también hay hemorragias subaracnoideas? Antes de los 50 años, ¿por qué se rompería un vaso en el cerebro si son tan elásticos? No, fuera el trauma, porque el trauma es aneurismas, problemas congénitos, que tengan aneurismas. ¿Qué eran los aneurismas? Son dilataciones de los vasos, pero esa dilatación se produce por adelgazamiento de esa pared. Son zonas normalmente más débiles que las otras. ¿Qué más? Sexo. Mujeres es más común la migraña, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, el Alzheimer. En varones es más común el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica. Raza. En raza negra, por ejemplo, es más común la hipertensión y por tanto es más común los accidentes cerebrovasculares. Profesión,
Depende de la carga de estrés, que los médicos, por ejemplo, sean más proclives a los accidentes cerebrovasculares. Otras profesiones que han estado en contacto con tóxicos como plomo con mercurio. Y ahí tenemos un ejemplo, no sé si está en su libro. ¿Han leído Alicia en el País de las Maravillas? ¿Han visto el sombrero, loco? Él es está descrito tal cual en los libros de medicina, una intoxicación por mercurio. Porque los que hacían sombrero antes, esos sombreros los hacían con mercurio, no sé si pegaban, no sé qué cosa hacía, algo le hacían con mercurio a los sombreros. Entonces muchos de ellos terminaban con estas enfermedades. Y de ahí viene el hijo del sombrero. Lo mismo pasa con el plomo. Y entonces ya hasta lo más complicado vamos a llegar. Llegamos al segundo y lo dejamos porque voy a necesitar sus 5 sentidos para enseñar un pantalla. Al examen físico neurológico, le damos una impresión general y pasamos a ver ahí el estado de conciencia. Nivel de conciencia se clasifica según el grado de deterioro cuantitativo de la mente. Y esto ya lo hemos visto también, es un repaso. Por eso es que este bloque no es tan complicado, muchas cosas ya las hemos visto. Vigilia, somnolencia, como aquí era vigilia. Está despierto. Somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Necesita un estímulo. Ahora, ojo con este detalle. El paciente somnoliento, cuando ustedes le hablan, va a despertar y va a estar orientado en un tiempo, espacio y tiempo. No solamente es que va a contestar, sino va a estar totalmente orientado. A diferencia del paciente obnubilado, que va a despertar, pero no va a estar orientado en tiempo, espacio y persona. Luego tenemos el estupor, que necesita un estímulo doloroso para despertar. Y el coma, donde no va a despertar ese paciente. Ahora, ese es el nivel de la conciencia. Ahora, el contenido de la conciencia evaluamos a través de autopsíquica y alopsíquica. Entonces, tiempo, espacio y persona. Alopsíquica es espacio y tiempo. A través de preguntas que le hacemos. Tenemos algunas cosas. ¿Qué es estar lúcido? Estar lúcido es estar vigil y estar orientado autopsíquica y alopsíquicamente. Es el estado óptimo del nivel de contenido de la... Entonces, si decimos que el paciente está lúcido, está por demás seguir escribiendo las otras cosas que decimos, ¿no? Confusión o delirio, alteración del contenido de la conciencia. Entonces, este paciente está desorientado en tiempo, espacio o persona o en todas las sesiones. Facies. ¿Qué era la facies que también hemos visto? ¿Qué eran facies? Era la expresión. ¿Qué más aparte de la expresión? El color, ¿qué más? La gestualidad también. Entonces tenemos la facies parkinsoniana. ¿Qué le decíamos también? Facies de cara de jugador de póker. ¿Por qué le decíamos eso? Eso, porque es inexpresiva esta. La facies tetánica, que no es lo mismo en el libro cuando vemos en persona, que tenemos a través de la risa sardónica. Esto es impresionante cuando se ve en vivo, en directo, no es lo mismo. Síndrome de la facies de Klauber-Narhorner, aquí tenemos una dosis palpebral. Actitud, ¿qué era la actitud? ¿Ah? Posición era posición, actitud era actitud. Posición de cúbito dorsal activo era, ¿no? Ya se me olvidó, no, pero actitud era la relación de las distintas partes del cuerpo entre sí. La actitud de pie. ¿Por qué actitud de pie? No se supone que está echado el paciente con el examen físico. En neuro no se olviden que muchas veces los vamos a hacer caminar, necesitamos evaluar marcha. Actitud de pie, gatillo en fusil. ¿En qué veíamos eso? En meningitis, el opistótonos, lo mismo. El opistótonos era más común del tetros, en prostótonos, pleuros, todo. Luego evaluamos la marcha. Y la marcha, ¿cómo la vamos a evaluar? Al paciente hay que hacerlo caminar, pero no solamente de caminar, desde que se levanta de la silla, como han visto hace rato evaluamos, lo que camina, incluso lo hacemos caminar hacia atrás, que vuelva en sus pasos. Incluso tiene que hacer lo mismo, pero con los ojos cerrados, porque puede variar. Otros términos, deambular, que siempre cuando el paciente está deambulando, no, es
poco probable que estén deambulando los pacientes. Deambular es andar, caminar sin dirección determinada, como los zombies así están deambulando. Marcha, ir o caminar con cierto orden y compás. Caminar, andar determinada distancia, dirigirse a un lugar meta o avanzar hacia él. ¿Qué tipos de marcha? Tenemos la marcha táctica, que es una marcha sin coordinación, la marcha del borracho, le decimos, ¿no? ¿Por qué no coordinan? Porque el cerebro está afectado. La marcha en estrella. ¿Cómo puede marchar en estrella un paciente? Le pedimos al paciente que camine 3 pasos hacia adelante y luego 3 pasos hacia atrás. Y luego le pedimos que haga lo mismo con los ojos cerrados. Cuando cierran los ojos estos pacientes van hacia adelante y retroceden inclinándose. Otra vez van hacia adelante y retroceden inclinándose, dibujando una estrella en el piso. La marcha en estepaje básicamente no logran levantar los pies por completo. La marcha parkinsoniana han visto que son pasos cortos, aumentando el triángulo de sustentación, con una inclinación hacia adelante. La marcha práctica básicamente son pacientes que no se acuerdan cómo caminar, no pueden ni levantarse de la silla, pero da la curiosidad que cuando están en la silla con ruedas, por ejemplo, sí logran dar pasos, pero no logran levantarse para poder dar esa marcha. Pares craneales. Estos pares craneales solamente vamos a hablar del primero, que es el más sencillo. Para el segundo de la próxima clase vamos a ver con más carga, que es más complicado. ¿Se han dado cuenta de los pares craneales? Son unos 3 los más complicados, el resto son demasiado sencillos. Los pares craneales los clasificamos en 3 tipos. Los que son netamente sensitivos, los que son motores y los que son mixtos. De estos, a ver, la pregunta de cuáles son sensitivos y cuáles son motores. Esto está como curiosidad, esto no es anatomía, no es fisiología, así que no saltamos eso, no saltamos anatomía. Pasamos al nervio olfatorio, que y obviamente tiene que saber qué se llama cada parte, ¿no? Exploración, aquí el olfatorio, ¿qué vamos a evaluar? Si huele, básicamente. ¿Cómo vamos a evaluar si huele? Narina por narina. ¿Tapa una narina? Huele. ¿Tapa la otra narina? Bueno, ya están haciendo la prueba. Ahora, lo ideal es que le hagamos oler cosas muy fuertes, como café, como perfume y demás. Y que el paciente no vea, debería estar con los ojos cerrados cuando siente. ¿Qué podemos encontrar como una alteración? Anosmia, que no siente absolutamente. ¿Cuándo hemos visto anosmia? Mucho. En el COVID, que tiene un virus de otro. Hiposmia, que huele mucho menos. Hiperosmia, que huele mucho más de lo que debería, que está exagerado el olfato. Parosmia, estos dos hay que tener cuidado. Parosmia es una percepción distorsionada de los olores. Está oliendo una cosa, pero el olor es de otra cosa. Y alucinaciones olfatorias, no hay ningún olor, pero el paciente está oliendo algo sin que haya ningún estímulo. Entonces hay que saber diferenciar. Cacosmia, percepción de malos olores. Todos los tipos están sintiendo malos olores. Test your sense of smell. I'd like you to cover your left nostril and smell the substance. What does it smell of? Funky. Now I'd like you to cover your right Los nostril. ojos cerrados. What does it smell of? Así de sencillo. Nervio óptico vamos a ver la próxima